plantados. Hay de esas historias que a uno no se le olvida. Y quiero compartirle una. Quizás se la conté a alguien, o quizás la utilicé en alguna prédica pasada. Posiblemente no se recuerde, o tal vez sí mientras yo la vaya narrando. Es muy corta. Pero a mí son de estos pequeños espacios de tiempo en la vida que no se olvidan. No fue nada así tan grande, pero para mí sí muy importante. Sucedió con una persona que ustedes no conocen, una compañera de trabajo. Mientras hablábamos de la vida cristiana, ella me dijo a mí: yo no creo en la iglesia. Para mí esto fue como chocante. Quizás yo lo había escuchado en otras personas, pero en ese momento quizás yo tenía una sensibilidad espiritual especial. No significa eso que te vas a ir para el infierno, hija del diablo, como dicen a los amigos de Conan. Conan se ríe. Mire, y yo le dije a ella: ¿tú crees en Jesucristo? Dijo: claro que sí que creo en Cristo. Y dije: entonces tú no crees en la iglesia. Dice: no, porque en la iglesia hay mucha gente hipócrita y en la iglesia yo no creo en eso. Yo: bueno, pero si tú crees en Jesucristo, pues entonces tú tienes que creer en la iglesia, porque Jesucristo claramente lo dice en la Biblia, de que Él fundó la iglesia. De hecho, a Pedro se lo dijo en ese momento cuando Jesús le estuvo diciendo, eso está en Mateo 16, 18, por si lo quieren anotar. Jesús estaba hablando con sus discípulos y les dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Y uno dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que eres un profeta, otro que eres Elías, alguien uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dice que soy? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, para nosotros es algo muy fácil de entender, pero esa declaración que hizo Pedro fue algo tan contundente, porque en ese espacio de tiempo donde se desenlaza, no había esa revelación tal. Y Jesús lo dijo: bienaventurado eres tú, Simón Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación terrible. Se destapó eso. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, esa palabra que había sido declarada sobre el Mesías, porque Jesús es la roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra ella. La iglesia tiene un poder especial y muy grande sobre la tierra. Y la iglesia no es más que la fuerza ejecutora de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Entiéndase, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. La cabeza piensa y es el centro de instrucciones para que el cuerpo ejecute. Si la cabeza dice corre, el cuerpo, los pies comienzan a moverse, los brazos se comienzan. Imagínense, corre usted y que con los brazos así no va a desarrollar nada. Tiene que haber una completa armonía en todo el desarrollo de los comandos que da la cabeza para que el cuerpo ejecute. Y nosotros somos ese cuerpo. Nosotros somos el cuerpo místico o espiritual de Jesucristo aquí en la tierra. Y es importante de que nosotros conozcamos esto, quiénes nosotros somos, que Cristo es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo aquí en la tierra. Nosotros tenemos una fuerza, tenemos un poder para ejecutar. Y cuando se habla de iglesia, muchas veces pensamos en el lugar de reunión. El lugar de reunión no es otra cosa más, los judíos lo llaman sinagoga, a los lugares pequeños donde se reunían. Los musulmanes le llaman mezquita, donde ellos se reúnen. Y nosotros, también en Israel está el templo, ¿verdad? O hay parte del templo de las reminiscencias. Y nosotros pues llamamos iglesia. De hecho, el mismo Señor también a las personas que se reúnen dentro de un local les llama iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento está compuesto de como 20 epístolas, si no me equivoco, 20 o 21 epístolas, en donde están dirigidas a iglesia, o 20 epístolas dirigidas a iglesia. A los corintios, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Roma, a los romanos,
a los Efesios, la iglesia que estaba en Éfeso, los Gálatas, la iglesia que estaba en Galacia, y así sucesivamente. También le envía cartas a personas como Tito, que era un pastor, Timoteo también, para darles instrucciones para ellos trabajar con la iglesia que ellos tenían a cargo, porque el Señor instituyó y constituyó pastores para ministrar dentro de las iglesias y les daba estas instrucciones. No existe una persona independiente de una iglesia. No existe un cristiano que dice: yo no me congrego en ninguna iglesia. Eso es falso, de toda falsedad. Es un engaño, es una mentira que pareciera ser una verdad. No, porque no participo en una iglesia, porque eso no lo dice nadie, porque yo soy demasiado santo para estar metido ahí. Hay gente más mala que yo que están allá. La iglesia está hecha precisamente para reunir personas. ¿Qué hizo Jesucristo desde el principio? Reunió personas: a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Mateo, a Andrés, a Bartolomé, a Judas, a Simón el Celote, a Bartolomé. Los reunió a todos. Porque a Felipe, porque somos codependientes. Nos necesitamos el uno al otro. Somos piedras vivas del templo de Dios. Nos edificamos conjuntamente. Una sola persona no puede realizar la tarea de iglesia. Esta palabra iglesia pareciera hoy en día ser una palabra con una connotación de la jerga religiosa. Sin embargo, la palabra iglesia, en el momento en que Jesús la utiliza, no pertenecía a la jerga religiosa, sino más a la jerga política. Era una palabra más política que religiosa. De hecho, no era religiosa. ¿Y por qué Jesús utiliza una palabra política, así como con el Congreso o la Cámara de Diputados, ¿verdad? O que utilicemos alguna terminología política para adaptarla a la iglesia? Es precisamente porque Jesús tenía una enseñanza que transmitirnos a través de ello y dejarnos sentados a nosotros una enseñanza importante de algo espiritual en un aspecto humano para nosotros poder comprender. ¿Qué era la iglesia? En la antigua Atenas, la iglesia o la eclesía era una asamblea legislativa de ciudadanos. Era un grupo de personas, como lo indica el nombre eclesía. Los que son llamados afuera eran personas que eran escogidas mediante un sorteo que se realizaba en la ciudad, y eran personas seleccionadas para tener funciones políticas importantes en lo que era el imperio griego, que dicho sea de paso, los romanos acuñaron tantas cosas de la cultura helénica que recibieron casi toda esa estructura política y la fueron adaptando a su sistema político dentro del imperio romano. Algunas de las funciones que realizaba la iglesia o la eclesía, no estoy hablando de la iglesia cristiana, estoy hablando de este grupo de legisladores políticos. Ellos tenían el control de los comercios y de los mercados, tenían la supervisión de edificios públicos y privados, de los caminos y del abastecimiento de agua. Ellos estaban encargados de la vigilancia del territorio, tenían la gestión de las finanzas públicas. También ellos hacían la preparación y la presidencia de los procesos. O sea, todo lo que el poder ejecutivo o el emperador indicaba, la iglesia las llevaba a cabo. Ejecutaban sentencias. Eran el alto mando del ejército y de la marina de guerra. Eran el control de los demás magistrados. Ellos presidían las asambleas políticas y también tenían la administración de los cultos. Esta iglesia tenía un gran poder. O sea, eran personas muy reconocidas, eran respetadas y eran honradas por su pueblo, porque eran unos servidores públicos que habían sido asignados o escogidos por el imperio para apoyar al pueblo en las necesidades que pudieran tener, con un poder entregado directamente por el emperador. Nosotros, como iglesia de Cristo, estamos diseminados en diferentes iglesias locales. Árbol de Vida representa una iglesia local.
Porque nosotros no podemos decir pertenecemos a la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo es universal y hay iglesia en todas partes. De hecho, en Puerto Plata hay muchísimas iglesias, hay como más de 200 iglesias, si usted no lo sabía. Y cada una de esas iglesias son parte de un componente universal de la iglesia de Cristo. Es decir, que lo que nosotros somos aquí como cristianos, en la iglesia que está en el Barrio Nuevo, la iglesia que está en Torre Alta o la iglesia que puede estar en Padre Las Casas, es lo mismo porque pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Pero nosotros ejecutamos funciones diversas acorde al llamado que Dios nos ha dado. Mientras leía el Salmo 92 en sus versículos del 12 al 14, quiero que memoricemos esto porque el mensaje plantados se fundamenta en estos versículos. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Wow. Qué comparación. Imagínate que te digan a ti: wow, tú eres como una palma. El que no comprende esto, pues dirá: ¿qué es lo que me están diciendo a mí? Pero cuando se trata de Dios, que está haciendo una comparación con los justos. ¿Y quiénes son los justos? Creo que deberíamos hacer una parada y hacer un pequeño análisis de lo que es una persona justa. Bueno, uno dirá, una persona justa es una persona que sabe hacer un balance entre las cosas para dar lugar importante a una verdad. Una persona justa es una persona, bueno, que no comete infracciones, etcétera, etcétera. Pero bíblicamente hablando, en una ocasión a Jesús le dijeron: maestro bueno, y paró en seco a esa persona: ¿por qué tú me llamas bueno? Si bueno hay solo uno, que es Dios. Ahí habló Jesucristo hombre, porque tenemos que saber que Jesucristo tenía parte humana, parte como deidad, como Dios. El ser humano no es bueno, todos somos malos, tenemos la maldad metida dentro por el pecado natural que hay en nuestra vida proveniente desde el inicio, ¿verdad? Es transferido a nosotros. Pero cuando Dios habla del justo, entonces, ¿sobre quiénes habla? Bueno, Él habla acerca de su eclesía, acerca de su iglesia. ¿Qué es ser justo? En un término jurídico, significa absolver o declarar justa a una persona, proporcionar una sentencia favorable en un juicio. Y su extensión como término teológico es el acto de Dios quitar la culpa y la pena del pecado, y al mismo tiempo hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Entonces siéntase usted contento de decir: yo soy justo. El Señor me llama a mí como justo. El Señor nos llama a nosotros inclusive santos, puros. Nos llama así. Y uno dirá: pero ni justo, ni santo, ni puro, porque nosotros pensamos que se trata de nuestro esfuerzo. No, se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros, no por algo que nosotros hayamos hecho. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Yo investigaba acerca de la palmera porque yo, este símil, esta comparación que Dios hace de nosotros como iglesia, como la palmera, pues algo quiere Él que nosotros prestemos atención sobre la palmera. Y tomé algunas características que quiero compartirles a ustedes respecto a este árbol. La palmera, señores, hay más de 2.500 especies alrededor del mundo de palmeras. Es alta, no acepta injertos. Usted sabe que hay matas que se le pueden hacer adaptaciones genéticas con otras plantas. Pues mire, la palmera no acepta injertos. No se tuerce, siempre está creciendo firme, derechita. Tiene raíces profundas. La palmera posee una belleza natural. Se destaca sobre los otros árboles aún a la distancia. A lo lejos usted podrá ver
un conjunto de árboles. Dice, yo no sé si es de mango, si es aguacate, si está mezclado. Pero cuando usted ve una palmera, usted la puede distinguir inmediatamente. Es una palmera. Y también las hojas de la palmera tienen un significado de victoria. Usted ven los laureles que menciona, y también cuando a Jesús lo estaban recibiendo con las palmas, porque tiene un significado de victoria. Y yo analizando todo esto, dije, bueno, pero es que hay un punto importante que nosotros como iglesia tenemos que considerar: el hecho de el Señor llamarnos a nosotros que el justo va a florecer como la palmera. ¿Y cómo florece una palmera? Porque en el desierto las palmeras de allá producen un fruto que son los dátiles, que es un fruto muy dulce. De hecho, cuando Dios le dijo a su pueblo, los llevaré a la tierra buena que produce leche y miel, esa miel se refería específicamente a la dulzura que producían las palmeras de aquel lugar donde daban esos dátiles. No sé quiénes hayan tenido la oportunidad de comerlos, que son unos frutos muy dulces. Yo los comparaba antes con los higos, como que se me parecían, pero son como más claritos y son bien dulces. Y estos frutos se dan después que la palmera tiene 70 años. Después que ha sido madura, entonces que comienza a florecer y a dar esos frutos. Entonces, nosotros somos considerados por Dios como si fuéramos palmeras. Pero la palmera, igual que cualquier otro árbol, si no se encuentra plantada, pues entonces se va a morir. Obvio, ¿verdad? Cada palmera, aún las que están en el desierto del Medio Oriente, como las que pueden estar en esta zona de aquí también tropical, tienen la particularidad de que crecen, aunque son de la misma familia, en terrenos distintos. Cada palmera, por ejemplo, es probable que si traemos una palmera de la del Medio Oriente para acá no tenga el mismo desempeño en su crecimiento, su hábitat natural, porque ha sido destinada para crecer en ese territorio específico. Por eso, ubicaciones geográficas donde están ubicadas más de 2.500 especies son distintas, cumplen roles distintos, pero son palmeras dentro de esta clasificación de árboles. Y yo quiero hablarles de nuestra iglesia. Nosotros como iglesia local, dentro de todo el conjunto de iglesias de Jesucristo. Y yo quisiera preguntarte algo. Tú que estás aquí, ¿te has puesto a pensar de qué manera llegaste aquí a Comunidad Cristiana Árbol de Vida? Quizás yo te pueda ayudar. Un año atrás, en el año 2020, el año que va a ser inolvidable para muchos de nosotros, el de la pandemia, ¿dónde te encontrabas si antes no estabas aquí en esta iglesia? Quizás 2019, 18, 17, quizás 2015. ¿Dónde se encontraban algunos de ustedes? 2010. Todavía esta iglesia no había nacido físicamente, aunque sí en lo espiritual ya existía para Dios. Aún yo mismo, que recuerdo que en mi corazón por muchos años una iglesia. Y cuando estuve estudiando teología en una universidad en Santo Domingo, yo recuerdo que una persona dijo, la iglesia, uno de los profesores, la iglesia, le estoy hablando del 2006, la iglesia que yo pastoreo se llama Comunidad Cristiana Cielo. Y dije, wow, Comunidad Cristiana, 2006. Y me quedé con eso ahí en el corazón y nunca se me olvidó. Porque a veces hay términos que son como muy religiosos y a mí me pareció como tan, ese nombre me llegó tanto y me quedé con Comunidad Cristiana. Por eso la iglesia se llama hoy en día Comunidad Cristiana. Y usted dirá, ¿y el árbol de vida de dónde viene? Ah, les voy a hacer otro cuento. A mí me tocó trabajar, de las tantas historias que he hecho en México, me tocó trabajar en México un año seguido en el año 2009. Yo recuerdo cuando llegué, ya para ese entonces yo me congregaba en la iglesia Shekinah en Santo Domingo. Ya estaba en la iglesia aquí, Puerto Plata, en tiempo de avivamiento.
El asunto fue que yo estando allá, obviamente como todo buen cristiano, iba a buscar una iglesia donde congregarme, ¿correcto? Bien. Y no sabía dónde congregarme. Yo comencé a buscar iglesias, a ver en el directorio, en internet, a ver, ubicar una iglesia. Uno de los gerentes, que es amigo mío, gracias a Dios todavía, él me dijo: Aldo, te voy a invitar a mi iglesia. Yo no sabía que él era cristiano porque yo lo conozco a él. Ya yo tenía, antes del 2009, yo lo conocí a él en el 98, porque fue jefe mío en un hotel y en ese tiempo él no era cristiano. Yo le dije: pero yo no sabía que usted era cristiano. Claro que sí, yo soy cristiano, te voy a llevar a una iglesia que yo voy en Cancún. Bueno, cuando voy a esa iglesia, era una iglesia grande, muy grande era esa iglesia. Y bueno, y él me llevó y yo estuve yendo, iba con él, en ocasiones iba solo. Y hubo un momento, la iglesia, mira, recuerdo una vez que salimos a comer con el pastor, una iglesia grande, estar con el pastor era muy difícil, pero como mi amigo era amigo del pastor, me dijo: Aldo, vamos a salir a comer con el pastor, que si o qué. No, pues vámonos, y fuimos y compartimos. El asunto es que a mí me trataron muy bien en esa iglesia. Y yo iba a mi iglesia, las alabanzas muy buenas, la predicación muy buena, los servidores en la puerta tan buenos como los servidores de aquí, que uno llega y uno dice: wow, pero qué bien tratan a uno. Pero pasó algo en mí, y es que a mí se me quitó el deseo de ir a esa iglesia. Yo no quería ir a esa iglesia. ¿Y qué me hicieron a mí en esa iglesia? Nada. Nada me hicieron a mí en esa iglesia. Nada. De hecho, me trataron súper bien. Pero yo duré como 2 meses yendo. Ya yo dije dentro de mi corazón: yo no vuelvo más para esa iglesia, porque no quiero ir a esa iglesia. No sé qué pasó, señores. Dios solamente. Y mientras yo oraba al Señor, decía: Señor, pero yo no me he descarriado. Yo no estoy 100 veces descarriado. Yo quiero congregarme, Señor, pero hay algo que yo no quiero ir a esa iglesia. Y yo me había inscrito en un club donde yo jugaba tenis allá. Y yo jugaba con un muchacho ahí que conocí. Pero ese día ese muchacho no fue a jugar. Y recuerdo que yo veía a un señor calvo con sus hijas, que él iba a jugar, no sabía jugar mucho tenis. Y él me ve a un lado ahí que está esperando. Mira, joven, como él, joven, ¿le gustaría jugar conmigo hasta que llegue su compañero? Y yo, claro, me puse a jugar con él para pasar el rato, porque no estaba a mi nivel. No, pero para calentar, escúchame. Cuánta humildad. No, porque uno juega con las personas que están al mismo nivel. Por eso yo nunca le dije juguemos. Pero ese día no fue mi compañero, o mi compañero llegó media hora más tarde y él me invitó. Y resulta que el hombre era cristiano. Y hablando, y yo dije: yo también soy cristiano. ¿Y qué iglesia usted está visitando? Ninguna, para no hacerle la historia. Y me dice: pero yo le invito a mi iglesita el domingo. Ya, pues está bien, dígame dónde está la iglesia y yo voy. Bueno, y yo pensé dentro de mí: Señor, ¿serás tú que me estás guiando para ir a esa iglesia? Bueno, pues entonces yo ese domingo ubico la dirección. La iglesia como que no la encuentro muy bien, porque es como una casa y estaba en un patio. El asunto es que llego a la iglesia y miren qué me pasó a mí. Yo vengo caminando por el pasillo empedrado y está la puerta de la iglesia, y cuando yo voy caminando, así me pasó. Le voy a decir lo que me pasó: que yo pisé la entrada de la puerta. Yo sentí: este es el lugar donde yo debo de estar. Este es el lugar donde yo pertenezco. Y cuando yo di ese paso, había un grupo de personas que estaban intercediendo, diciendo: Señor, envía obreros, Señor, envía obreros, Señor, envía obreros, Señor, envía obreros. Y dije: velo aquí, este es el lugar donde Dios me mandó. No pasó un mes cuando el pastor Kiko, mi pastor allá en México, me dice: hermano Aldo, ¿usted predicaría el próximo domingo? Y yo dije: pastor, pero usted no me conoce. Usted no sabe si yo soy un delincuente, que si yo soy una mala persona.
El Espíritu me da testimonio que tú eres un hombre de Dios. Me puso a predicar. Prediqué. Y la iglesia se fue en gozo. Y después el pastor me puso a predicar otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Los sábados, que era el día que yo estaba libre. Gracias a Dios yo libro sábado y domingo. Los sábados, le digo que yo hacía los sábados. Yo me iba a limpiar a la iglesia. A limpiar el piso y a limpiar los baños de la iglesia. ¿Quién me mandó a mí? Nadie. El Señor puso eso en mi corazón y yo comencé a limpiar en la iglesia. Yo limpiaba los pisos. Pastor, yo quiero limpiar la iglesia. Y limpiaba los pisos, los baños también los limpiaba. Habían otras personas que estaban ahí y me dijeron, pues vamos a unirnos. Y cuando me veían a mí limpiando, y nos unimos un grupo como de 10 personas que limpiábamos la iglesia en todo eso. Luego el pastor me dice, hermano Aldo, en las oraciones de los martes, para que usted me apoye con eso. Claro que sí. Iban como 6 personas a orar los martes. Después comenzamos y el Señor puso gracia en nosotros. Y ya no iban 6 personas, iban 60 personas a orar los martes a la iglesia. La iglesia comenzó a despertarse y el pastor me nombró a mí su asistente. Oiga eso. Y cuando la gente nueva iban llegando, los hermanos de la iglesia, mire, señores, esto es terrible cuando uno aman a uno mucho. Yo estaba desesperado porque a mí me invitaban a desayunar, a comer. Yo no tenía agenda para comida. Yo estaba lleno también de barriga. Pero es que me invitaban para todas las casas y yo no decía que no. Mire, yo no decía que no porque yo amaba a mis hermanos. Yo amaba a mis hermanos, entonces me invitaban. Y yo, claro, señores, allá yo comí el pozole blanco, el rojo, el verde. Señores, yo comí de todo. Allá yo no me envenené porque Dios es grande. Y era terrible. Ya yo no encontraba. Yo estaba solo allá, entonces tenía tiempo. Para donde quiera que me invitaban, para allá yo iba. Yo estaba en todas partes. La gente me amaba tanto. Y cuando llegaba gente nueva a la iglesia, oiga cómo me presentaban a mí. Mira, este es nuestro pastor. Y yo automáticamente le decía, no. Yo apoyo al pastor aquí en la iglesia. Nunca di lugar a esas cosas. Y hubo un momento que el pastor a mí me llamó a una librería que ellos tenían. Y ahí nos tomábamos un café, compartíamos mucho. Yo espero que un día el pastor Kiko pueda estar por acá. Yo siempre le digo, pastor, yo quiero que usted venga. Yo tengo que traer a ese hombre para acá, un hombre de Dios. Y me dijo, la iglesia había sufrido una división en ese tiempo. Era una iglesia que estaba, antes que yo llegara, era muy grande en membresía, pero hubo una división. Y él me dijo, Aldo, cuando yo te di la oportunidad de participar, aún yo tenía un temor dentro de mí de que quién podía ser tú. Pero, y perdone que le ocupe tanto tiempo con esto, es un testimonio para contextualizarle algo. Pero yo sentía del Espíritu que te debía de dar esa participación. Y le doy gracias a Dios que no me he equivocado. Y yo sé que tú eres un hombre íntegro y que siempre vas a luchar para mantener la iglesia unida. Me dijo, quizá, no sé qué habrá pasado, qué él habrá visto, qué él habrá sentido. Pero él me compartió eso. Y a mí me llenó de mucho gozo de ver que mi pastor tuviera esa percepción mía. Y creo que tuvo una buena percepción porque en realidad había sido así hasta ese momento. Y el punto que yo les quiero decir con esto es que yo fui plantado yo le dije que le iba a decir árbol de vida, ¿dónde viene? La librería de la iglesia se llama árbol de vida. Ya, ahí lo voy a continuar. La iglesia se llama Casa de Oración y la librería Árbol de Vida. El nombre de Árbol de Vida viene de ahí. Y yo, wow. Y hablaba con el pastor y yo decía, pero, y yo le di el testimonio. Yo sentí desde que llegué a este lugar que Dios me plantó aquí. ¿Qué tú has sentido aquí en la iglesia? ¿Quién sabe dónde estabas en el 2010, 11, 12? En el 2013, cuando apenas comenzó un pequeño grupo de aquella iglesia, ¿dónde te encontrabas? ¿En qué situación te encontrabas? ¿Qué estabas pasando?
¿En qué lugar te encontrabas? ¿En qué situación emocional te encontrabas en ese momento? ¿Qué Dios hizo para que tú te movieras de un sitio a otro, 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 y terminas aquí? Yo veo el caso de Don Johnny, que yo no lo conozco a él, pero llegó tempranito aquí a la iglesia. El domingo pasado, él me dijo, yo me voy a congregar aquí, mire. Yo no sé qué pasó por el corazón de él, solamente Dios lo sabe, pero lo que mis ojos pudieron ver el día de hoy es que él estaba tempranito sentado en esa silla. Levante su mano, Don Johnny. Sentado en esa silla, estaba orando. Estaba aquí orando. Bueno, yo llegué tarde hoy, usted llegó más temprano, le ganó el pastor. Y lo encontré ahí y después me dice que quiere ir para el campamento. Señores, ¿y qué es esto? Le voy a decir algo y debes estar consciente de esto. No es casualidad que estés aquí en esta casa espiritual. El Espíritu Santo de Dios ha movido cielo y tierra, ha creado situaciones, te ha puesto incómodo, te ha enfermado, te ha puesto a sufrir en algún lugar, porque Dios simplemente te ha sacado donde tú no pertenecías a un lugar donde tú perteneces, en una tierra donde tú no ibas a fructificar, a una tierra donde Dios dice, aquí yo te voy a plantar, aquí vas a reverdecer, aquí vas a fructificar. Eres un justo que ha sido plantado en el territorio perfecto de Dios para tu vida. Hay muchas luchas y de estas particularidades que tiene la palmera es que la palmera tiene raíces profundas. La palmera no necesita mucho fertilizante para crecer. No es como estas plantas que se dan así en los montes, ¿cómo que le llaman? Salvajes o silvestres. Silvestre. No es silvestre. O sea, de que se dio una palmera aquí, no. No, tiene que ser plantada. Tiene que ser plantada. Alguien decide dónde esa palmera va a crecer y ahí la siembra. Eso de que, no, que creció sola, y mentira. La palmera no crece sola. Alguien ya ha determinado dónde va a ser plantada para que crezca y tiene un propósito donde es plantada. Dios te ha plantado a ti. Y te decía que la palmera no necesita fertilizante, porque la palmera no es una planta que tiene mucha exigencia para crecer. Simplemente necesita ser plantada en un lugar. Hay que abonar. Mentira, usted plante una palmera en un sitio, échele agua y usted va a ver cómo eso crece solo. Tú eres esa palmera. Tú eres esa palmera que Dios ha decidido en su propósito eterno decir, mira, yo te voy a mover de donde tú estés. Te voy a sacar de tu casa, te voy a sacar de la comodidad. Este es el tiempo donde tú ya vas a decidir que vas a entregar tu vida. Quizás estaba en otra iglesia y no es que esa iglesia sea mala, simplemente que es un terreno donde Dios te ha movido porque Él sabe que es el lugar donde es ideal para tu crecimiento inmediato, para algo que Él tiene que hacer. Todas las iglesias pertenecen a Jesucristo, pero tú no perteneces a todos los lugares. Tú perteneces a un solo sitio donde Dios ha decidido plantarte y donde tú vas a crecer verdaderamente conforme a su propósito. La palmera puede venir el viento, soplar, 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 soplar. Ustedes pueden ver que en los sitios donde pasan huracanes, los que prevalecen son pocos árboles y dentro de eso están las palmeras. No lo pueden tumbar. Aún le cae un rayo encima y se quedan firmes de pie. Por eso es que no podemos concebir todavía cristianos ñoños. No, eso no existe en el libro de Dios. Eso no existe. Porque cuando tú ves al hombre, tú vas a ver muchísimas cosas. Pero cuando tú ves a Dios, tú vas a ver una sola cosa, y es su verdad. Es su propósito eterno. Si tú estás plantado, mira, no te va a mover nadie, porque es Dios quien te ha establecido. El propósito de Dios es más fuerte que cualquier viento que pueda venir. Dios te ha traído a esta casa espiritual porque dice, yo te he plantado, pero no solamente para que tú seas un artefacto ornamental, no, yo te he traído aquí en este lugar porque la gente te van a ver crecer, la gente te van a ver fructificar, la gente te van a ver reverdecer y todo el mundo te tendrá que distinguir.
Porque la particularidad que tiene la palmera es que se distingue de todo el mundo. No sé quién fue que sacó, fue Dubige. Cuando subimos a la loma, allá arriba, antes de llegar al antiguo parquecito, él me enseñó un video de una mata que estaba haciendo así, con una hoja. Y me dijo, Aldo, mira ese video. Y era una pequeña palmera. No había brisa en ese lugar. Nada de brisa. Estaba eso, mire que yo nunca había subido con tanto calor a la loma. No había nada de brisa. Y él me enseñó el video y estaba esa matita me resultó tan curiosa que yo la grabé y estaba así moviéndose, como que le estaba dando brisa. Y era una palmera, era una hoja de una palmera que comenzó a levantarse y estaba en movimiento. Y me llega ahora precisamente en este momento de que podrá venir el viento y te va a jamaquear, podrá ser amaraco, pero quien te plantó fue Dios que te plantó. Y nadie te va a mover. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y yo decía, pero espérate, yo tengo que ver qué son los cedros en el Líbano. De hecho, hay un nombre en latín que identifica ese tipo de planta que se da en el Líbano. Señores, los cedros del Líbano, eso es algo tremendo. Tienen más de 2,5 metros cuadrados de grosor. Es una cosa anchísima que no se puede abrazar con el brazo humano y tiene una altura extremadamente alta. Esos cedros del Líbano fue lo que utilizó Salomón para la construcción del templo de Dios. Lo mejor de lo mejor. Mira, lo que no te conozcan aquí como una palmera de Jehová, te van a conocer como los cedros del Líbano. Te van a comparar. No podrán entender lo que está pasando en tu vida, pero dirán, mira, yo lo comparo como esto, aunque no sepan de dónde proviene, pero nosotros sí sabemos de dónde vienen las cosas. La palmera está metida con raíces profundas porque está buscando agua. Ah, ¿no me están echando agua? Pues yo la busco. Y sabe que en esos sitios del Medio Oriente, aquí casi no las hay, pero hay aguas amargas que cualquiera que se la bebe se puede envenenar. Lo que han leído en el desierto, ¿se acuerda que Moisés le puso a un lugar Mara, porque las aguas eran amargas? ¿Sabe lo que hace la palmera con esa agua amarga? Se la chupa. ¿Y sabe los frutos que da la palmera? Son frutos dulces. Son los dátiles. Transforman la amargura en algo dulce. El cristiano va a recibir amargura del mundo, pero tú eres esa palmera que ha sido plantada por Dios. Tú no te dejas mover por los impulsos del mundo. Toda amargura que venga donde ti, tú dices, me la está enviando. Yo tengo el poder como iglesia de transformarla. Y esa amargura que tú me estás dando, yo la voy a revertir en dulzura y te la voy a devolver a ti con amor, con gozo, con alegría, con paz. Los enemigos que vengan en tu contra, tú lo vas a vencer ¿con qué? Con tu paz, con tu amor, con tu gozo. No podrán contra esas almas letales que tú tienes. Si hablan por detrás de ti, acércate y dale un abrazo verdadero, dale un beso con amor. Y ese amor que tú le des va a destruir a cualquier enemigo. Pero aún estando plantados en la casa, yo pensaba, no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Mejor es estar un día en sus atrios que 1000 días fuera de ellos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, pero va a crecer si está plantado ¿dónde? En los atrios de Jehová. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios. ¿Pero dónde? No en cualquier terreno. Ojo, atención. Si el justo está plantado en la casa de Dios, entonces va a recibir todos esos beneficios.
va a ser distinguido entre los demás. Va a ser una persona que va a tener la capacidad de absorber cosas mortíferas, pero nunca le van a hacer daño. También no va a permitir de que hayan alteraciones en lo que Dios ha puesto en su vida. Va a poseer una belleza natural. Va a decir, ¿qué es lo que tú tienes? Mira, no te preocupes de saber qué es lo que yo tengo. Solamente mira este brillito que yo tengo. Yo también lo puedo compartir contigo. Posee esa belleza natural. Se destaca sobre las otras personas. Porque ustedes creen que Sadrach, Mesach y Abednego, siendo ellos esclavos en tierra extranjera, lo escogieron a ellos y lo pusieron como funcionarios del emperador? ¿Por qué usted cree que fue? Porque ellos habían sido plantados en un terreno donde nadie podía quitarlos. Sus enemigos tenían todo en contra, pero tenían una sola cosa a su favor, que era Dios. Y dijo, ustedes están conmigo, pues yo les voy a demostrar que aún en la tierra del enemigo yo lo voy a levantar como una palmera, lo voy a exaltar. Y todo el mundo tendrá que verlo donde yo lo voy a colocar. Eso somos tú y yo. Somos esa palmera que Dios ha puesto. Pero hay personas que podrán decir, pero ¿qué es lo que está pasando conmigo? Esa palmera de la que habla el pastor quizás seré yo. Lucas 15, versículo 11. Jesús. Y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dice el verso, bueno, déjalo ahí. Dame la parte de los bienes que le corresponde. Y le repartió los bienes. Muchos no sabemos, yo de niño me sabía la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba plantado en la casa, pero él como que quiso buscar otro terreno y quiso trasplantarse a otro territorio. Fue cuando le pide la herencia, porque tenía ya como que sabía mucho, como que se creía grande, como los muchachos cuando están creciendo. Los papás dicen, ay caramba, pero mira, yo te estoy viendo, tú crees que tú estás grande, pero no estás grande nada. Y se quieren ir. Bueno, como Dios no obliga a nadie, yo también creo que las personas no se obligan, se les enseña. Y cada quien es dueño de sus decisiones. De tu decisión dependerá tu futuro. Y él tomó su decisión. Se fue para otra tierra. Encontró amistades. Gastó su dinero en rameras. Lo desperdició de una forma perdida. Hasta que hubo hambre en aquel lugar. Y un dinero mal administrado obviamente se va a acabar. Se le acabó el dinero. Sabemos la historia, pero no está de más recordarla. Sus amigos no aparecieron porque él tuvo que aferrarse a un señor que tenía un criadero de cerdos. Le pidió trabajo. El cerdo para los judíos, ¿verdad?, es un animal inmundo. Es decir, que tuvo que entrar en una condición de inmundicia. Y todo eso se da a raíz de que no estaba plantado en la casa de Jehová, sino que decidió sacar sus raíces de ahí y moverse a otro territorio. Muy peligroso. Y allá, mientras estuvo, pasó un tiempo indefinido que no se revela. Y él, como lo declara la Biblia, anhelaba comer de la comida que comían los cerdos. Miren qué hambre tan grande tenía este muchacho. Estaba pasando trabajo, pero que él estaba en un lugar de abundancia. Él estaba en una casa donde no le hacía falta nada, pero él no se daba cuenta de eso. Y un día como que le llegó una luz, ese insight, como dicen los psicólogos. Volvió en sí. Pero ven acá, ¿qué yo hago aquí? Si en la casa de mi padre aún los jornaleros, los trabajadores están mejor que yo, ¿qué yo hago aquí? No, yo me voy a levantar. Claro, hay que tomar una acción. Yo no pertenezco a este lugar. Yo tengo que volver a la casa de mi padre. Tengo que volver al lugar donde pertenezco. Ese lugar donde yo me siento bien, donde me siento a gusto. Ese lugar donde yo pisé por primera vez y supe, este es el lugar donde pertenezco.
no se trata de cómo me traten a mí, se trata de una fuerza espiritual que hay en el interior del individuo, donde hay una confirmación de parte de Dios que te dice: este es el lugar donde tú perteneces y aquí es donde yo he decidido plantarte para que tú puedas producir los frutos que yo espero que tú produzcas. Se levanta, va a la casa del padre y allá el padre feliz, esperando a su hijo, lo abraza, lo besa, le quita esa ropa, le pone un anillo y automáticamente dice: aquí se va a hacer fiesta, vamos a celebrar porque mi niño ha vuelto a la casa. A veces, aún plantados en la casa del Padre, podría perderse el enfoque del propósito. El verso 25 del capítulo 15 dice: el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca de la casa, oyó música y danza. Oh, ¿y qué es lo que hay ahí? Música y danza. Oh, pero esto no se hace siempre aquí. Y llamando a uno de los criados, oiga, no llamó a su papá, llamó a uno de los criados. Ahí comenzó el chisme. Sí. Porque si tiene acceso al padre, ¿por qué va donde el criado? Pero llamó a uno de los criados. ¿Dónde es que estoy? Que estoy perdido aquí. Estoy como el hijo pródigo antes de volver a la casa del padre. Ah, ok, lo encontré. Más rápido que Hipólito. Los criados. Y le preguntó: ¿y qué es aquello? ¿Y qué es eso que está pasando? El criado le dijo: tu hermano ha regresado. Tu padre, oiga, el tipo le dio la información. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó, el hermano se enojó y no quería entrar. Haga así. Hizo bembita. ¿Y qué es lo que tú tienes? Nada. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Y con el bembe que se le puede enlazar con una soga. Estamos hablando de la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia de allá arriba, ni la de allá abajo, ni la de aquí atrás. Porque nosotros no estamos ahí. ¿Dónde que estamos? Aquí. Y aquí puede haber hermanos mayores del hijo pródigo. Yo no lo sé. Quizá usted me ayuda. Quizás puede que seas tú mismo. Por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, porque el papá natural, y por ven acá, y donde está el muchacho. Él salió y le rogaba que entrara. Pero muchacho, ven, entra, vamos a celebrar que tu hermano está aquí. Entonces, pero él respondió, le dijo al padre: oye, pues comienzan a quejarse. Dijimos que la palmera no necesita mucho fertilizante. La palmera está plantada, sabe dónde se encuentra y de ahí es inconmovible. Tantos años hace que te sirvo. Yo le estoy poniendo este sazoncito, déjemelo, porque así fue que yo lo leí. Tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me ha dado un chivito. Ah, no, un cabrito para gozarme con mis amigos. Mañoso. Pero tú has estado aquí todo el tiempo. Pero cuando vino este hijo tuyo, dice él, ya no era hermano de él, pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él un becerro gordo. Entonces el padre le dijo: hijo, tú has estado siempre conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Esto es un milagro. Cuando una persona decide volver a Dios, cuando una persona está buscando a Dios, usted me va a ver a mí que yo me pongo loco. Si alguien está buscando a Dios, esa persona, yo busco la manera de cómo ubicarlo, qué hacer, vamos a ver, vamos a ponerlo a trabajar, porque el que quiere trabajar hay que ponerlo a hacer. Para mí es un milagro cuando yo veo a alguien en la iglesia que quiere servir. Señores, yo me gozo.
Usted quiere servir, yo estoy feliz. Todo el que quiera servir, señores, vuélvanme loco. Aquí dígame, pastor, póngame a hacer algo. Me van a poner loco porque entonces voy a tener que buscar qué hacer. Y aquí esta iglesia va a seguir fructificando, va a seguir creciendo. Y los frutos van a ser vistos desde lejos. Y va a haber multiplicación continua. Queremos que hayan gente verdaderamente plantada. Me gusta la parte final que leímos. Lo voy a leer hasta el verso 14. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Florecerán. Aún, dice el verso 14, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Aquí no hay limitaciones del joven, del adulto, del mayor. El Señor dice: ¿sabe cuánto dura una mata de palma? Yo no sabía. Pueden durar entre 500 y 720 años. Y todavía fructifican en ese tiempo. Señores, no duden de que si todavía vemos alguna palmera por aquí, que venga de los tiempos de Colón y que esté plantada en algún lugar que nosotros no sepamos. Pueden durar ese tiempo. El Señor está dispuesto a hacernos fructificar continuamente, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso en Jeremías dice: entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Este campamento que nosotros vamos a tener no es ni para jóvenes, ni para adultos, ni para mayores. Este es para todo el mundo, porque es un solo plantío de Jehová que hay en aquel lugar, que hay en esta casa, que nos vamos a regocijar, que vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y me gusta el salmo base de esta casa. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Dice el verso 3 del Salmo 1: entonces serán como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Jeremías también está esta palabra. Dice: bendito el hombre. Jeremías 17 del 7 y 8 dice: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está impuesta a Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Eso es el Espíritu Santo. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Somos iglesia. Y usted pensó: pertenezco al grupo de vida. Pero no era eso lo que yo iba a decir, pero sí. Somos iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y hemos sido plantados. Los beneficios de la iglesia le pertenecen a las personas que están plantadas en los atrios de la casa de nuestro Señor. Ya le leo este último verso que se encuentra en Isaías capítulo 61, verso 1. El Señor Jesús dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso es una bendición para nosotros. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese año de la buena voluntad se daba, era cada 49 años. Había la oportunidad de que la gente que tenían deuda lo dejaban libre de deuda, ya no pagaban. Los que estaban en la cárcel lo soltaban ya. Ese era el año de la buena voluntad. Quizá habían personas que tenían 30 años presos, ¿verdad? Y decían: bueno, por ahí viene el año de la buena voluntad. Va a llegar el momento en que va a sonar esa trompeta y nosotros vamos a salir libres. Ese año de la buena voluntad Dios lo tiene reservado para nosotros. Yo creo que el shofar de Dios también está sonando sobre este lugar, proclamando libertad para los cautivos, sanidad para los enfermos. Y Él vino a proclamar este año. Y este año es un tiempo permanente para la iglesia hasta la venida de Cristo y durante el milenio y la sempiternidad de Dios. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y me gusta esta parte final que dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Póngase de pie con ese gozo. Dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Plantados. ¿Dónde estás plantado?